Bien, hermanos, gloria a Dios. Vamos a dar inicio a nuestra reunión en esta noche y vamos a tomar un canto y le dejamos el lugar a nuestra hermana Maruquita. Amén. Cristo, verdad y vida eres tú, luz que alumbra mi ser. Vid verdadera, Señor, Cordero de Dios. Cuán admirable eres tú, incomparable eres tú. Cristo, Cristo, Señor de mi vida, eres tú. Cuán admirable eres tú, incomparable eres tú. Cristo, Cristo, Señor de mi vida, eres tú. Amén, hermanos. Pues vamos a dejar lugar a nuestra hermana Maru para que nos lleve en la clase del día de hoy. Amén. ¿Sí me escuchan? ¿Amén? Sí, Maruquita, yo sí escucho. Bueno. Buenas noches. Dios les bendiga, hermanos. A mí me tocó la clase 5, que es el fundamento de nuestra esperanza, ¿sí? Vamos a ver ahora en esta noche, cuál es ese hermoso fundamento, ¿verdad? Entonces vamos a abrir nuestras, escrituras para empezar. Bueno, vamos a empezar haciendo una oración. Oh, mi Dios eterno, gracias te damos, Señor, por tu amor, por tu bendición y tu misericordia. En este hermoso día, Señor, agradecemos tus bendiciones, agradecemos que tú nos tienes, oh Padre eterno, en este día, Señor, reunidos para aprender, Señor, y seguir conociendo día tras día lo que tú quieres de cada uno de nosotros. Oh Señor nuestro, te damos las gracias porque has sido bueno y bondadoso, porque nos has guiado y nos has enseñado día tras día, Padre eterno, que tú eres nuestro fundamento y tú eres nuestra esperanza viva. En esta hermosa noche, que seas tú, mi Dios eterno, el que dirijas, oh Señor, esta hermosa clase. Que sea tu Espíritu Santo el que obre, Padre eterno, y que tú pongas las palabras, Señor nuestro, que necesitamos. Que en nombre de tu Hijo amado y tu Espíritu Santo, tú obres, mi Dios eterno. En nombre de tu Hijo amado y tu Espíritu Santo, gracias te damos, Señor, porque tú eres el que obras y bendices, Señor nuestro. Amén. En esta noche vamos a ver aquí en Primera de Pedro, hermanos, abrimos nuestras Biblias. Es 1, Primera de Pedro 1, 3, 9, 13, 16. ¿Sí? Vamos a empezar a leer. ¿Sí? Dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en lo cual vosotros os alegráis
aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Amén. Aquí vemos, ¿verdad? Aquí empieza, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Aquí nosotros vemos cómo Dios muestra su grande amor para con todos y cada uno y para la humanidad, ¿verdad? En aquellos tiempos cuando Pedro, cuando Jesucristo ya había sido arrebatado al cielo, que él empezó a predicar las buenas nuevas de salvación. Aquí se habla en nuestra lección que él estuvo, ¿no?, diciendo a los judíos que ellos siguieran adelante, que siguieran esperando, que no desistieran de seguir el camino del Señor, de seguir adelante buscando día tras día, porque Dios había dado una promesa. Nosotros somos llamados hijos de Dios por la gracia del Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque con su sangre preciosa, cuando Él murió en la cruz, nos dio esa hermosa bendición, ¿verdad?, de ser salvos, porque no era nada más para los judíos, sino ya fue para toda la humanidad que nosotros no conocíamos y no teníamos esa hermosa bendición y ese privilegio. Aquí vemos cuál es el fundamento: Cristo mismo. Cristo que se dio a sí mismo por amor a toda la humanidad, no nada más para unos cuantos, sino para todos y cada uno. Aquí nuestra esperanza es el cual a nosotros día tras día nos impulsa a seguir adelante, que al recibir a Cristo como nuestro Salvador sabemos que vamos a ser salvos nosotros y también nuestra casa, ¿verdad? Y nosotros hemos visto a través del tiempo que Dios ha prometido y cumple esa hermosa promesa, porque al tiempo llega a los pies de Cristo nuestra familia. A su tiempo, Dios nos da esa hermosa bendición y esa hermosa promesa de que Él lo hace día tras día. Nosotros debemos de seguir adelante buscando esta hermosa misericordia que nos hizo nacer para una esperanza viva. Porque Él vive, Él no murió, Él vive y lo vemos nosotros como creyentes, que Dios muestra día tras día en nuestro caminar, en nuestra vida, seguir adelante. Cuán hermoso es el amor de Cristo para con la humanidad, para con nosotros, que no conociendo, que no sabiendo Él, que nosotros siendo malos, nos amó aún así. Que Él siendo santo, perfecto y sin mancha, nos amó y nos vino a enseñar, porque Él siendo Dios mismo, se hizo hombre, sufrió y pasó, ¿verdad? ¿Para qué? ¿Y por qué? Él nos ha enseñado que no es imposible seguir adelante y caminar para llegar delante del Padre Celestial. Como Él fue obediente, así nosotros debemos seguir. ¿Quién es nuestro ejemplo vivo? Sino Él mismo. Aquí en las lecturas devocionales de lunes al sábado, sabemos, aquí sí lo leímos, que en Segunda de Reyes fue un rey confiado en quién, en el Señor, porque Él le sirvió todos los días de su vida. Dice que como Él no hubo otro rey que sirviera y obedeciera y siguiera los estatutos del Señor.
aquí en el otro, es como tener confianza. ¿Cómo nos enseña a tener la confianza día tras día en Él? En pruebas, en adversidades, en luchas. Él siempre está con nosotros, dándonos la mano para seguir adelante y confiar día tras día en Él. Aquí también nos habla de un cambio de esperanza. Ese cambio de esperanza es Él, es seguir adelante, que no debemos nosotros de decir, ya no quiero caminar, quiero regresar, no, porque ¿cuál es nuestra esperanza? El llegar delante de Él y seguir adelante para recibir lo que Él nos tiene prometidos, ¿verdad? Aquí también nos habla de un cántico a la esperanza igualmente, que es Salmo 91. Si lo leímos, cuán hermosa es la palabra, porque nos enseña y nos dice que sigamos adelante perseverando día tras día. También aquí nos habla de un ejemplo de esperanza, ¿sí? ¿Y cuál es la verdadera esperanza? Seguir adelante en el Señor. Dice, es la fe en lo que Dios ha hecho por medio de Jesucristo, sostiene a los creyentes en su lucha contra la adversidad. Y eso sí es cierto, nosotros lo podemos ver día tras día, ¿verdad? Que a veces, aunque pasemos, como les dije, las pruebas, las luchas, las circunstancias, que día tras día nosotros en nuestro diario vivir pasamos, pero tenemos un Dios que nos sostiene, un Dios que nos fortalece, un Dios que no nunca nos dejará ni nunca nos soltará. En todo este tiempo el Señor nunca nos ha dejado y siempre nos ha dicho, ¿verdad? Que debemos de confiar día tras día en Él. Aquí nos está hablando también Pedro que él les decía, ¿no? Que siguieran adelante caminando y seguir buscando día a día al Señor. ¿Por qué lo decía? Porque ellos eran dispersos, ellos no nada más estaban en un lugar congregados, ellos tenían que ir a otro lugar. ¿Por qué? Porque eran perseguidos en ese tiempo, ¿verdad? Ellos estuvieron en esa perseverancia día tras día y vemos cómo la iglesia del Señor creció en ese tiempo. Entonces nosotros debemos de ver cómo ellos estuvieron confiando en lo que Dios les había dicho. Entonces nosotros, ¿qué es lo que debemos de hacer también? Confiar lo que Dios hizo por nosotros, que nos hizo renacer a una nueva vida, ¿sí? Porque somos hechos de nuevo. ¿Para qué nos hizo? Como nos dice aquí la lección, Él es una esperanza viva, ¿sí? ¿Cómo lo hizo? Por la resurrección del Señor, por su sangre derramada, ¿verdad? En el Calvario. Entonces, nosotros debemos también estar día tras día confiando en el Señor. Hermoso es, hermanos, que aunque a nosotros ahora no, como platicamos nosotros, las que nos siempre hemos platicado, conversado en todos estos tiempo, en todos estos años que nosotros llegamos a los pies de Cristo, dicen que no fue por casualidad, sino fue porque Dios tenía ya un plan para cada uno, tenía su tiempo y su momento, ¿sí? Nosotros hemos visto grandes y hermosas bendiciones de lo que Dios ha hecho. Y yo puedo decirles, hermano, que sí es cierto, Cristo es el fundamento de nuestra vida, porque es el fundamento de nuestra salvación, el perdón de pecados por nosotros, el, el seguir buscando al Señor, Él nos renueva, ¿sí? Nos hace nuevas criaturas, nos cambia el pensamiento, nos cambia la manera de ver las cosas, porque antes nada más era por lo que conocíamos de nuestros padres y lo que sabíamos, ¿sí?
pero más ahora Dios nos ha mostrado su gracia y su amor, ¿sí? Aquí nos está diciendo que a fin de estimular a los creyentes que no vieron a Jesús en persona, el apóstol les recuerda la obra de redención. Nos hizo renacer la experiencia que le da fundamento a la regeneración o nuevo nacimiento. Es como lo que les dije, lo que Dios hizo, nos hizo renacer. Para lo que hizo, para una esperanza viva. ¿Cómo lo hizo? Por la resurrección de entre los muertos. ¿Qué es lo que hizo Dios? Se nos ha enseñado y en la misma palabra está, ¿verdad? Que Él se ofreció a sí mismo para venir al mundo. Él sabía cómo iba a pasar las cosas, cómo iba a morir. Él no dijo, no, yo ya no lo voy a hacer. Él lo hizo por amor a toda la humanidad. Que aunque a veces se le habla al que no conoce o al que ya ha escuchado, pero el que no quiera ya es muy diferente. Pero no somos nosotros, es el Espíritu de Dios el que va a mover las almas y los corazones de las personas, ¿verdad? Entonces aquí vemos cómo Dios nos ha dado esa hermosa bendición para seguir día tras día y el más que nada, el habernos llamado y ser ahora hijos de Dios, ¿sí? Nosotros debemos edificar día tras día nuestra fe en quién, en Él. Aquí como dice en Efesios, ¿lo buscamos, hermanos? Efesios 2:20. A ver, ¿quién me lo puede leer? Amén. Efesios 2:20. Sí, Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. aquí nos habla, ¿verdad? ¿Quién es la piedra del ángulo? Más que Cristo mismo. ¿Quién es el único fundamento? El que está basada nuestra fe es en el Señor, ¿sí? Aquí nosotros también tenemos, como nos está diciendo, una herencia viva, una herencia que Él nos ha dejado. Él nos dice que nosotros debemos de seguir caminando en fe, ¿sí? Y nos invita a que no desistamos aunque pasen las cosas, ¿verdad? A veces dice uno, ah, ya no vamos a seguir, o por las cosas que pasan o las cosas que suceden, ya no quiero seguir adelante. Pero no es eso. Si Cristo mismo vemos que padeció, sufrió y Él no dijo, yo ya no lo hago, Él fue, Él es nuestro vivo ejemplo en el andar del cristiano. Nuestro fundamento es Él mismo, ¿sí? Él es el mismo. Nosotros tenemos que ver cómo Dios es el que nos ha llenado de su gracia, de su amor, ¿sí? Nosotros debemos de ver cómo Dios tuvo esa iniciativa mediante el sacrificio de su Hijo. ¿Por qué tuvo esa iniciativa? Para que la humanidad no se pierda, para, para que la humanidad tenga un, ¿cómo le diré? Una, mm, ¿cómo le diré? Sabiendo que Cristo es el motivo para seguir adelante. Es como siempre se nos ha dicho, Cristo es el puente para llegar al Padre. Esa es una promesa, ¿sí? Nosotros debemos de comprender la naturaleza de nuestra esperanza, ¿sí? Y aquí vamos a ver, hermanos, en Romanos 8:17.
A ver, ¿quién lo tiene? Vas. Y sí, hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Gloria al Señor, ¿verdad? Bendito sea el Padre nuestro, que nos da esa hermosa bendición de ser que coherederos. No nada más es, Cristo es el Hijo y a Él le dio esa hermosa bendición de sentarse a la diestra del Padre eterno. No, tenemos esa hermosa bendición nosotros también de ser eso, coherederos. Pero ¿qué tenemos nosotros que hacer? Aquí dice que no importa, porque dice la palabra que no importa lo que pase, que no nos separará nada del amor de Dios. Y eso debe de ser así. Nada, nada nos debe de separar del amor de Dios. Muchas veces como seres humanos fallamos, sí es cierto, fallamos, porque no somos perfectos y no somos justos. Dice la palabra que solo justo y perfecto, solo hay uno, y ese es el Señor, ¿verdad? Nosotros estamos llenos quizá de imperfecciones, pero si realmente nosotros le decimos al Señor y buscamos realmente de corazón seguir adelante y que sea Dios el que obre y que nos use conforme la gracia de su bendito amor, no es porque uno quiera, ni es por el que nos decía la hermana, la hermana Paulita, no es el del que corra, sino del que Dios tenga misericordia. Y eso lo vemos día tras día, ¿verdad? Dios ha tenido misericordia de cada uno de nosotros. Entonces, aquí vamos a ver, hermanos, que dice, esta a mí me pareció muy importante, dice, esta herencia tiene tal naturaleza que su característica nos señala la calidad de lo que está hecha según la fuente de la que produce Hebreos 7:26. ¿Sí? ¿Lo leemos, hermanos, esta? Hebreos 7:26. ¿Quién ya lo encontró, hermanos? Amén. Dice, porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Así es, ¿verdad? Aquí dice, ¿qué es nuestra herencia? Es incorruptible, ¿sí? ¿Y qué es lo que quiere ser incorruptible? Que no será alterada jamás, ¿sí? Esa es nuestra herencia que nunca se va a alterar de nada. Las herencias terrenales, esas se pueden alterar, todo eso, pero esta incorruptible jamás, incontaminada también aquí nos habla, ¿no? Que no tiene sustancias de maldad, ¿sí? Que la hacen insegura o no aptas para recibirla, que es lo que quiere decir. Aquí es incontaminada porque nunca se va a contaminar, porque Cristo es santo, es perfecto, ¿sí? Y inmarcesible. ¿Qué es lo que quiere decir inmarcesible? Que no se mancha, no se marchita o no pierde su color ni su belleza. Aquí, hermanos, yo cuando estaba yo aquí estudiando, digo, inmarcesible, que cuando aquí dice que no se marchita ni pierde su color, ¿sí? Su belleza. Yo me imagino al Señor Jesucristo tan hermoso, tan inigualable, su belleza tan hermosa, ¿sí? Siempre va a ser así el Señor, con su, me imagino tan, como allí a mí me quedó mucho cuando recién yo empecé en el Evangelio y que empezaba uno a leer las escrituras en Moisés, ¿no? Que dice que nada más le pasó así, nada más el Señor, porque no lo pudo ver.
su gloria tan perfecta, tan hermosa. Yo creo que es algo que no nos podemos imaginar, hermano, de la belleza de Cristo, de la hermosura, de la fidelidad, del amor, del, de la misericordia, del perdón, de cómo Él día tras día, cómo nos abraza, cómo nos dice, aquí estoy. Si ustedes se dan cuenta, uno como madre cuando tiene a sus hijos, los abraza, los acuna uno en sus brazos, los besa, los arrulla, les dice uno que los ama. ¿Qué no les dice uno y nuestro corazón se desborda, hermanos, de ese amor que le tiene uno a los hijos? ¿Sí? De ese amor tan grande, que aunque yo le digo yo a Guille, y que a veces estamos allí, ¿no? Ay, mi bebé, Samuel ya 30 años y todavía llega a veces a verme y decía, y todavía yo, mi bebé, mi niño, mi hermoso, todo, aunque ya está grandotote, ¿no? Yo digo, si uno como padres, a veces uno ve así a sus hijos, ahora imagínense al Señor, a Cristo, que es el fundamento de nuestra esperanza viva. ¿Cómo Él se desbordará en ese amor para con nosotros cuando realmente nosotros estamos delante de Él? Porque dice que Él es el único que no podemos engañarlo, ¿verdad? Él conoce, dice, hasta lo más íntimo de nuestros pensamientos. Él conoce realmente. Entonces, imagínense cómo nos tiene acunados en sus brazos y diciendo, aquí estoy, hija. No estás sola, no estás pasando ninguna circunstancia, ninguna, ninguna prueba difícil. Sabemos que tenemos que pasarlas, ¿verdad? Porque la vida cristiana no es fácil, no es fácil. Así como nosotros a veces somos padres tan blanditos, padres duros, padres que son más fuertes, padres que a veces dicen, ay, sí, pues que allí, ¿no? Que el hijo se vaya, órale, ya, con la bendición de Dios. Eh, pero él no es así, ¿verdad? Él es un padre fiel y amoroso. Entonces aquí nosotros debemos de seguir adelante en las aflicciones, en las pruebas, en las dificultades, en, en todo, en todos los aspectos, Dios está con nosotros. Los obstáculos que nosotros tenemos no deben de detenernos, al contrario, nos deben de renovar para seguir adelante, ¿verdad? Entonces, nosotros debemos tomar, como siempre se nos decía, ¿no? La espada y el yelmo, ceñirnos los lomos de la palabra del Señor, ¿verdad? Aquí nos aconsejan a seguir nuestra preparación interna y externa. Y externa, porque podemos decir, ay, es que soy cristiano, pero nada más es de adentro. Pero por fuera, ¿cómo? Cristo fue un, Dios que en todo lugar y en todo momento ayudó a la gente. Nunca dijo, no, ahora estoy cansado y no lo voy a hacer. Ahora no. Yo les voy a decir, hermanos, que el domingo que bajaba yo, la persona que me trajo para abajo, ya, gracias, buenas tardes, me lleva acá, sí, está bien. ¿Cómo le fue? Me dice, ¿cómo le fue, jefa? Bien, gracias a Dios. Y dice, ay, dice, ¿y qué tal? No, muy bien, gracias a Dios. Y ya empezó a platicar el señor. Es que mire, dice, yo una ocasión, yo sí también conozco de la palabra. Dice, pero no me congrego porque, o no voy a la iglesia porque tengo que trabajar. No, está bien, le digo, mire, mientras el Señor sabe que usted anda trabajando porque tiene que, pues, alimentar a su familia, Dios conoce su corazón.
no hay problema, le digo, pero Dios está con usted. Y día a día el Señor nos guarda y nos bendice. Ah, qué bueno es lo que le iba yo a decir, jefa, porque fíjese que una persona se subió y así veníamos platicando y así ya se ocurrió, ¿no? Y ya le empecé a decir, ¿no? Pues de que Dios, ¿y usted de qué es? ¿De qué religión? ¿Por qué me lo dice? ¿Por qué? Empezó, dice, a decir, no, dice, es que es, dice, no, si yo nada más le hice la plática, ¿sí? Pero empezó ya la persona a decirme, ¿no? ¿Por qué me lo está diciendo? ¿Usted de qué es? ¿De qué es? Y bueno, es que a veces así, se responde cuando, pues, a veces se siente uno incómodo o algo, le digo, pero bueno, le digo, solo Dios sabe, ¿verdad? Le digo, pero, pues, no es malo, le digo, no es malo, nosotros tenemos que aprender si Dios, que es Dios, le digo siempre, fue amable con la gente, ¿por qué nosotros no vamos a ser amables? Así no sea de esto o del otro, le digo, pero Dios, y ya me empezó a decir el Señor, le digo, pues qué bueno, le digo, Señor, le digo, está bien, le digo, entonces le digo, cuídese, le digo, y que Dios lo siga bendiciendo, le digo, ya sabemos, le digo, que el Señor nos guarda a todos, ¿no? Sí, y él me atrajo porque él me dijo, mire, señoras, si un sacerdote dice que no le creamos a las imágenes, pues, ¿qué es lo que es lo malo, señor? Que a veces viéndolo, oyéndolo, leyéndolo, seguimos ciegos y no vemos. Digo, pero bueno, le digo, ¿yo qué le puedo decir? Le digo, si él, como está usted diciendo que es un sacerdote, lo está viendo, lo está siguiendo, le digo, ¿qué puedo decirle? Pero Dios no cobró nunca ni un centavo para ir y dar la bendición o dar esa sanidad a las personas que la necesitaron. Porque él venía diciendo que ya los sacerdotes cobran para esto, cobran para lo otro, cobran, bueno, cobran para todo, dice él, cobran. Luego es lo malo, le digo, porque Cristo no cobró nada, ni Dios nos cobra por darnos la vida, ni por bendecirnos, ni por permitirnos dar, ahora sí, un día que nos permite el respirar día tras día, ¿verdad? Entonces, nosotros siempre se nos ha dicho, nosotros tenemos que dar el testimonio de lo que es Cristo. Siempre nos pueden señalar y decir, ay, pues si miran, como, para ser como ella o como ellos, ¿para qué voy? ¿No? Entonces siempre se nos enseñó que tampoco debemos de juzgar, porque no somos ni quién, ¿sí? Entonces aquí nos está hablando de ceñirnos, ¿verdad? Y nosotros cómo debemos también demostrarnos obedientes. Debemos ser hijos obedientes, pero a veces no lo somos, ¿verdad, hermanos? A veces no somos nada de eso de lo que el Señor quiere, ¿no? Siempre nos decía la hermana Paulita, ¿cómo que la carne es débil, ¿verdad? Siempre nos decía, la carne es débil, pero después no sé, pero ya saben a dónde. Ay, y el infierno dice es calientito, ¿verdad? O sea, ella siempre nos decía esas palabras, ¿no? Y sí es cierto, si nosotros dejamos que nuestra carne y que nuestra mente carnal nos gane, ¿qué es lo que vamos a perder? Esa hermosa bendición que Dios ya nos dio, porque al llegar a los pies de Cristo nos hizo nuevas criaturas. Él que nos dio una esperanza viva a nuestra vida pasada que teníamos antes. Porque si nos ponemos a pensar cómo éramos antes, a cómo somos hoy, yo creo que sí es de pensar, ¿no? Y a veces dice uno, no hay con qué pagar lo que Dios hizo en nuestra vida y en nosotros, ¿sí? No hay con qué pagar que Dios nos haya guardado de quién sabe cuántos peligros. ¿O dónde estaríamos nosotros? ¿O dónde estarían nuestros hijos? Nos puede decir, es triste, hermano, sí es triste que nuestros hijos teniendo, yo lo hablo por mí personal, que mis hijos conociendo lo que es Dios, el amor y la bendición, no busquen al Señor.
Es triste, pero Dios es fiel porque dice que Él no nos va a dejar, ¿sí? Entonces nosotros como madres seguimos y tenemos que seguir orando por nuestros hijos, para que ellos vengan de nuevo a los pies de Cristo, que renueven ese amor, que renueven esa bendición que el Señor los espera con los brazos abiertos. Así como cuando el día que nosotros llegamos a los pies de Él, nos abrazó, nos amó, nos limpió, nos quitó nuestra vestidura que traíamos sucia, rota, la traíamos muy, muy mal. ¿Y qué es lo que nos hizo? Nos abrazó y nos dio esa nueva esperanza. ¿De qué? De renovar nuestro pensamiento y nuestra visión para seguir adelante. Entonces nosotros tenemos que darle esa obediencia, ¿verdad? Pero es como nos decía la hermana ayer, no es porque es por amor a Dios, por gratitud, por lo que Él nos ha dado en todo tiempo y en todo momento. Aquí, hermanos, vamos a ver mm, aquí ya vimos Efesios 2:20, ya vimos, ¿verdad, hermanos? Sí. Aquí, espérame, ya vimos la de incorruptible, incontaminable, vamos a ver Tito, no, espérame. Efesios 1:11-12. A ver, por ahí andas, gordita. Aquí estoy, amén. A ver, ¿me puedes leer Efesios 1:11-12? En Por él, favor. en él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme los propósitos del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. Amén. Aquí ya nos está hablando, ¿verdad? A su iglesia, a su pueblo, ¿sí? Habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas, según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria nosotros los que primeramente esperamos en Cristo. Hermanos, aquí está tan clara, ¿verdad? Que hemos sido, ¿qué? Predestinados. Hemos sido escogidos de entre millones de personas para esta hermosa bendición, ¿sí? Y que a fin de que seamos para alabanza de su gloria, ¿qué es lo que nosotros debemos? Que Dios se sienta orgulloso de los hijos que escogió. ¿Para qué? Que sea una alabanza para el Señor, ¿sí? Aquí en Efesios 2:10, Fanny, ¿me lo puedes leer, hija? Por favor. Amén, dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. ¿Verdad? Que allí nos confirma. Somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, ¿sí? Somos hijos del Señor.
ya somos hechuras ¿de quién? De Cristo. Entonces, ¿cómo nos debemos de comportar? Como Cristo, ¿sí? Aquí, hermanos, leímos hasta de Primera de Pedro 3 hasta el 9, ¿verdad, hermanos? Aquí vamos a leer ya del 13 al 16. A ver, aquí vamos a leerle. Espérenme, nada más déjenme pasar la hojita porque la mía aquí se acabó. Dice, hombre, el Padre dice, aquí llamamiento a una vida santa. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. ¿Sí? Aquí ya nos está llamando, ¿verdad? A que seamos, ¿qué? Santos. ¿Sí? Seamos santos. Ya nos llamó el Señor, nos hizo nacer de nuevo, nos dio la esperanza viva, nos trajo con amor, con cuerdas de amor, a su presencia, nos llamó, ya nos hizo nuevas criaturas, nos dio ya los apapachos, ya nos abrazó, nos cuidó, nos ayudó a seguir adelante. Pero ahora, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Dice la palabra que cuando empieza el bebé es leche, ¿verdad? Es lechita empezar a darla. Pero ya conforme vamos creciendo, ¿qué es lo que ya se nos da más sólido? Entonces a nosotros que ya tenemos ya el tiempo en la palabra, ¿qué es lo que ya tenemos que tener? Alimento sólido, ¿verdad? Entonces a nosotros ya no nos podemos espantar de que nos digan, si somos hijos desobedientes, si pecamos, si no hacemos conforme es la voluntad del Señor, que si, nos enojamos, que no, que ya a mí ya no me gustó porque ya el hermano ya me dijo que estoy pecando o que ya me fui a por allí que no debo de hacerlo. Entonces aquí ya no es de que uno lo diga, sino la misma palabra nos está diciendo, ¿no? ¿Qué es lo que el Señor quiere ya de su pueblo? ¿Sí? Ya quiere que, aquí dice, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Sed sobrios y esperar por completo en la gracia que os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Nosotros dice que tenemos que responder delante del Señor el día, ¿verdad? De que llegue el final y no vamos a poder decir, no, es que Señor, yo no lo sabía, a mí no me lo dijeron. En mi palabra está. Aquí hay un llamamiento a una vida santa. ¿Sí? Y esa es buscar al Señor y ser obedientes. Dice que no debemos de conformarnos a los deseos que antes teníamos, porque antes éramos ignorantes, pero ahora ya no lo somos, hermanos. Ya conocemos la palabra, ya sabemos lo que nos espera, ¿sí? Ya sabemos lo que nos espera si nosotros fallamos. Y vamos, yo le digo a la gordita, ay, le digo, solamente Dios sabe, ¿no? Porque si no, hasta en resbaladilla nos vamos, le digo, para bajito, ¿no? Le digo, ay, no, hay a veces cosas que, o sea, nos ponemos a platicar ella y yo. Ella ha sido medio cómplice a veces de pláticas que hemos tenido en años, cuando nosotros empezamos en el Señor, cuando Dios nos llamó, cuando Dios nos empezó a dar
grandes bendiciones, ¿verdad? La gordita, Dios le ha dado grandes bendiciones a ella y regalos hermosos, ¿no? Y eso ya nosotros lo sabemos. Eh, Dios a mí me dio también bendiciones, hermanos. Hermanos, nada más que a veces soy un poquito burrita porque no obedezco lo que Dios habla y lo que Dios quiere en mi vida. Pero yo les puedo decir que una ocasión, hermanas, cuando recién empecé en el Señor y estaba más enfocada en el Señor, yo fui un día con la hermana Pau y yo le dije, hermana Pau, le digo, fíjese que me pasó esto. Eh, Terminé de orar y todo eso, porque pues uno empieza, como dicen, caballito, corriendo, corriendo, ¿no? Ya se cansa uno y ya no quiere. Estaba llorando, ya terminé de orar y yo estaba ya durmiendo cuando escuché yo, hermana, que me hablaban, que me decían Maru. Y yo decía, ay, ¿quién? Hasta yo digo, ¿quién me está hablando? Maru, de nuevo, la voz. Yo, pues, yo no sabía nada de eso, ¿no? Ya cuando yo fui con la hermana Pau y yo le dije, le comenté, es lo que me dice, mira, dice, cuando vuelva a pasar así, dice, vuelve a orar y dile al Señor que ahí estás, dice, porque lo que tú escuchaste fue la voz de Dios. Entonces, hermanos, imagínense, ¿quién es uno? Como dice Guille, ¿quién es uno para que Dios muestre ese amor, ese regalo tan hermoso, esas bendiciones que nos da a nosotros, sus hijos? Y que somos ingratos. Y me acuerdo muy bien que a mí me decía la hermana, echan las cosas del Señor a la basura. Imagínense, hermano. Qué responsabilidad tan grande delante del Señor el día que yo llegue delante de Él y me diga, te hablé y no me escuchaste. Que no nos pase eso, hermanos, ya. Porque ahora queriendo que Dios nos hable, no lo hace. ¿Por qué? Porque Dios conoce nuestro corazón. Entonces, Dios es tan hermoso, hermana, que muestra, que nos habla, pero a veces no escuchamos. No escuchamos porque tenemos nuestros oídos, nuestra mente y nuestros ojos en otro lado. Y nosotros sabemos que dice la palabra que Él escoge, ¿verdad? Y Él dará sueños, dará visiones. Y eso lo hemos visto, hermano. Nosotros hemos visto muchas cosas. Entonces, cuando pasaron las clases, todas las clases que íbamos nosotros a dar, que nos dijeron, empezamos, o sea, a leer, ¿no? Y a hacer, pues esto. Yo le digo a Guille, le digo, esa la escogí porque a mí me llamó la atención. Y no soy yo, hermanos. No, yo no soy yo. No es nuestro yo para arriba y yo para abajo. Nuestro yo, no. Es porque Dios tiene un propósito y un plan para con cada uno. ¿Sí? Y ese es de que el Señor nos va puliendo, hermanos. A veces dice uno, ay, no quiere uno, ¿por qué? Porque le entra a uno el nervio, le entra a uno el miedo, le entra. Pero ¿qué es lo que quiere el enemigo? Eso. El enemigo quiere eso, que nos entre ese temor, ese miedo de que yo no lo puedo hacer, no lo puedo desarrollar, no lo puedo decir. No, es que no somos nosotros, hermanos. Es el Señor y su Espíritu Santo el que va a obrar, el que va a hablar, porque es palabra fiel y verdadera lo que está en la palabra del Señor. No somos nosotros no. Es Dios el que está obrando en nosotros. ¿Sí, hermanos? Entonces,
nosotros debemos de ver cuán hermoso es el Señor. Cuán maravilloso es Cristo que dio su vida por nosotros. Siendo hijo de Dios, vino y se hizo hombre. ¿Sí? Aquí, hermanos, les voy a decir, es en obediencia y nace del amor y no del temor, como yo te leo, de la reverencia y no del miedo. Dios, siempre debemos de ser reverentes al Señor. A nosotros se nos enseñó, hermana, tenemos una escuela. Estaba yo platicando el otro día con Guilla, apenas la semana pasada, le digo, nosotros tenemos una escuela, gordita. Se nos enseñó, la palabra se nos enseñó. Bendito sea el Señor, porque nos llevó a donde hubieron siervos del Señor que nos hablaron la palabra de verdad, no nos la dijeron con mentiras ni nos las adornaron. Nos dijeron lo que es. El pecado es el pecado, la mentira es la mentira, pequeño, chiquita, es mentira. ¿Sí? Aquí nos enseñaron a tener amor, nos enseñaron a tener disciplina y reverencia a la palabra del Señor. Eso se nos enseñó, hermanos, a escuchar la voz del Señor cuando es su tiempo de la predicación. Eso se nos enseñó y nosotros lo tenemos por años, hermano. No es de ahorita. Se nos enseñó a tener la reverencia al Señor. Nada de andar que para acá y para allá, o que de qué ando comiendo, o de qué ando qué. Nosotros hace añísimos que nos invitaron a una iglesia y fuimos. Fuimos porque eran conocidos y todo eso, fuimos. Pero hubieran visto, nosotros no. No me acuerdo si era el pastor gordita, no sé si era el pastor, estaba así en la banca, sí, en una banca así. Sí, mamá, era el pastor. Sí, ¿verdad? Que nosotros nos quedamos así. Ay, ¿y ahora qué pasó? ¿Cuándo vimos nosotros a nuestros pastores así? ¿Cuándo? Ellos eran celosos de la palabra del Señor. Eran celosos del Espíritu Santo cuando estaba en la iglesia. Porque nos decían, el Espíritu Santo es tan sensible que con cualquier cosita se ahuyenta. Teníamos que tener reverencia. El orden, los hijos crecieron con orden. Y ahí está Fanny. ¿Qué te decía el papis? ¿Quién te habló? No volteé. ¿Le están hablando a usted? Y si estaba así, siéntese bien. Eso era educarnos en la casa del Señor. Y ellos así se educaron. Y así nos educamos nosotros, hermanos. ¿Sí? Que ahora quizá ya nos hayamos poquito desbalagado. Ya es cuestión de cada quien. Pero nosotros tenemos una buena enseñanza. ¿Sí? Ya depende de nosotros. Porque la palabra de Dios se respeta. Y es reverencia al Señor. ¿Sí? Bueno, ya de esto sabemos que vamos a tener un qué, hermanos. Después de esta hermosa bendición, que es el fundamento, que es Cristo, la esperanza viva de la salvación que nos dio por medio de la muerte del Señor, ¿qué tenemos? La herencia que nos ha prometido de ser coherederos en el reino con el Señor. ¿Qué tenemos también, hermano? El galardón. Imagínense cuántas bendiciones tenemos en esta esperanza viva. ¿Cuántas son? ¿Sí? Nos atrajo con su amor, con cuerdas de amor. Nos llamó a su presencia. ¿Sí? Nos arropó, nos cuidó, nos vendó, lavó nuestras heridas, nos hizo nuevas criaturas. Tenemos ahora que seguir una obediencia.
Y todavía tenemos, ¿qué, hermanos? Un galardón. Pues como diría Guillito, no, pues, imagínense, ¿seremos los consentidos o no seremos los consentidos? Porque ahora yo creo ya no hay consentidos. Antes sí había consentidos. Y había uno, y ya sabíamos quién era, ¿no? ¿Sí o no, Guillito? ¿Verdad? Y me quedó claro eso. Ah, bueno, eso es lo bueno. Entonces, vamos a ver Efesios 6. ¿Sí, hermanos? Por favor. A ver, Juanito, ¿quién está por allí? A ver, Juanito, a ver, lémelo. Efesios, ¿qué? 6, Sí, 10. amén. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Por lo demás, hermanos míos, fortalecerse en el Señor y en el poder de su fuerza. 10 al 16, Juanito, por favor. Amén. Vestíos de toda armadura de Dios para que podáis ser firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales, maldad en las regiones celestes. Por tanto, temed a toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo es estar firmes. Estad pues firmes, ceñid vuestros lomos con la verdad y vestíos con la coraza de justicia y calzaos los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo tomad el escudo de la fe con que podéis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Amén. Hermanos, gracias, Juanito. Allí está todos los requisitos también, hermano, todo lo que Dios nos da, las armas. Y aquí está, ¿verdad? La armadura de Dios. ¿Para quién? Para nosotros como sus hijos. Esto es lo que nosotros también debemos de tomar, hermanos. ¿Sí? Aquí, ¿quién quiere ser descalificado de la presencia del Señor? Yo creo que nadie, ¿verdad? No, pues no, pues nosotros debemos de seguir adelante. Aquí así, seguir. Aquí, hermanos, le voy a hacer, ¿pueden buscarme Isaías 11:5? Vamos a ver cómo Dios, ¿verdad? Aún en el Antiguo Testamento también estaba esta hermosa bendición, ¿verdad? Amén. Isaías 11:5. Amén. Sí, Juanito. Y será la justicia cinto de sus lomos y la fidelidad ceñidor de su cintura. Amén. A ver, otro 59:17. Amén. Sí, Pues de justicia, pues de justicia se vistió como de una coraza, como yelmo de salvación. Su cabeza tomó ropas de venganza por vestidura y se descubrió el celo como de manto. amén. Ahora 50 y 52, 52:7. Amén. Cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas, del que anuncia la paz, del que trae nuevas del bien, del que publica salvación, del que dice a Sión, tu Dios reina.
Amén, gloria a Dios, ¿verdad? Aquí podemos ver cómo también en el Antiguo Testamento están todas estas hermosas bendiciones, ¿verdad? Podemos ver que no nada más es en el Nuevo, sino también en el Antiguo. Y les voy a leer, hermanos, por último, Colosenses. Eh, 3, les voy a leer del 3, del 1 al 3, dice. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto, vuestra vida está escondida en Cristo, en Dios. Hermanos, qué hermosa es la palabra del Señor. Vemos cuántas bendiciones tenemos aquí, ¿verdad? Si habéis resucitado con Cristo, buscar las cosas de arriba. ¿Qué es lo que está arriba? ¿Qué es lo que vimos? La esperanza, el fundamento de nuestra esperanza viva. ¿Qué promesas tiene el Señor para con cada uno de nosotros? Para su pueblo. Somos llamados a anunciar las buenas nuevas, las virtudes del que nos llamó y nos trajo hacia Él con amor. ¿Sí? En esta hermosa noche, Dios habla a nuestros corazones, a nuestra vida. No es casualidad, hermanos, que la palabra del Señor nos hable, ¿verdad? Espero, hermanos, que Dios haya hablado a cada uno de nosotros, a nuestros corazones, a seguir buscando al Señor, a seguir adelante y agradeciendo esa hermosa bendición, agradeciendo que sin merecer, hemos recibido por gracia su amor, su bendición, y hemos nacido de nuevo y somos hijos suyos ahora. Por mí es todo, hermanos. Espero que Dios haya hablado a nuestros corazones. Amén. Le dejamos la palabra a nuestro hermano Julio. Hola hermanos, que Dios los bendiga, buenas noches. Bueno, pues gracias hermana Maru por la palabra, gracias por disponer tu corazón y que Dios ha hablado primero a tu vida y después has sido la mensajera de la palabra de Dios para cada uno de nosotros. Amén. Amén. Hermanos, si tengan alguna duda, pues la hermana Maru ahora sí nos va a hacer examen. No, ninguna duda, es claro, hermanos. ¿Cuál es el fundamento de nuestra esperanza? Cristo. Bueno, pues recuerda, hermanos, que estas clases son para que nosotros vayamos aprendiendo más. No se ha tipificado como un discipulado, pero aquí es más la palabra, vemos varias citas, y pues bueno, dependiendo del tema, es como nos ayudamos entre todos a aprender más de la palabra. Por ahí dicen que el que calla otorga y el que no pregunta es que aprende mejor y el expositor es excelente. Entonces, y aquí pues el Espíritu Santo pues nos ayuda a tener esta revelación. Entonces, hermanos, si no hay preguntas, pues nomás queda por último orar y seremos despedidos. Amén. Le voy a pedir a Adi que si ora y vamos a ser despedidos. Amén. Amén. Gracias te damos, Señor, porque Dios, nos dejaste reunirnos. oh Dios, glorioso de tu Palabra, sido bueno, fiel y verdadero. porque sabemos que De tu gracia, de tu amor, de tu bendición. para también compartir, para saber
más para desarrollar los talentos que tú nos has dado. Gracias por esta clase, Señor, en la que vemos que tú eres nuestra esperanza, tú eres nuestro fin, Señor. Tú en tu grande misericordia, a pesar de que tengamos pruebas, eso nos ayudará a seguir adelante, Señor, y tu galardón ya lo tienes dado para nosotros. Ayúdanos, Señor, siempre a caminar hacia ti, Señor, y hacia tu presencia, en obediencia y en santidad, como lo acabamos de recordar, Señor, que dice tu palabra. Así es, Señor nuestro. Amén, hermanos. Bueno, que Dios les bendiga, que sean bendecidos. Saludos a sus casas, ahí en sus casas, a sus familias. Y primeramente Dios, nos vemos el domingo. Bueno, nos escuchamos el viernes. Y primeramente Dios, nos vemos el domingo.